Bien, jóvenes, buenas tardes. Hasta que sigan ingresando sus compañeros, vamos a, vamos a empezar la clase. Todavía faltan varios que no están ingresando. Ya. Ya. A ver, en la anterior clase habíamos empezado con el primer capítulo, ¿sí? Les he mandado esto, ¿no, jóvenes? Al grupo de WhatsApp les he mandado esta parte que hemos hecho en la anterior clase. Entonces era una introducción a la ciencia económica, habíamos visto una introducción a la ciencia económica, ¿sí? Y habíamos dicho que la economía viene de dos letras griegas, ¿sí? De dos voces griegas, oikos, casa, y nomo, administración. Y unida a estas dos se llamaba oikos nomo, ¿sí? Habíamos visto eso, administración de casa, ¿sí? Unido a las dos letras o las dos voces griegas, ¿sí? Oikos nomo, administración de casa. Y a partir de eso habíamos dado una definición bien general, bien global, de cuál era la definición de economía de manera simple y global, porque les decía que algunos autores en una hoja, dos hojas están definiendo, ¿sí? Están dando un concepto de economía. Bien, nosotros lo estamos viendo en cuatro líneas. Sí, les había dicho fundamentalmente, esta es la ciencia que estudia la forma racional, dice, de utilizar los recursos que por lo general son escasos. Los recursos son escasos, siempre hemos dicho, ¿no? Para la satisfacción de las múltiples necesidades que tienen las familias, la gente, la población. Y esas necesidades, por lo general, habíamos dicho que son ilimitadas, ¿sí? ¿Por qué son ilimitadas? Porque las personas, la gente quiere más, ¿no es cierto? Desea, necesita más, necesita más, necesita más de una cosa, de otra cosa. Por eso decimos que las necesidades son ilimitadas, ¿eh? Y habíamos dado un concepto también de necesidad, ¿sí? Habíamos dicho, es la sensación que algo estoy queriendo, que me está faltando algo, ¿no? Entonces, una necesidad que había sido la sensación de que algo me está faltando, algo estoy necesitando. Y eso va unida al deseo de querer satisfacer esa necesidad que estoy teniendo, ¿sí? Va unido al deseo de satisfacer, ¿no? Eso quiero satisfacer, esa mi necesidad. Entonces, ese concepto, si quieren, técnico, un poco técnico de necesidad, está subrayado acá, ¿ya? Bien. Después habíamos visto de modo general qué era la micro y la macroeconomía. Y habíamos dado varios ejemplos, ¿no es cierto? Estudian los mercados, sí, la demanda, la oferta, quiénes fijan los precios. Habíamos dado ejemplo de la terminal, que los precios son fijados por estas dos fuerzas de mercado. Fuerzas de mercado se llaman, la demanda y la oferta, o también llaman mecanismos de mercado, ¿sí? O fuerzas de mercado, donde están los demandantes y están los oferentes, los ofertantes, ¿no es cierto? Los consumidores, que son las familias, y los que ofrecen los productos, los bienes, que son los productores, los empresarios, ¿sí? Entonces esas dos fuerzas se unen, se interrelacionan en el mercado, vendedores y compradores, ¿sí? Oferentes y demandantes, ¿no? Entonces, eso estudia la microeconomía, habíamos dicho, los aspectos individuales que se dan en una economía, como son las empresas, los consumidores, habíamos dicho. Los consumidores es un sector bien importante y grande de la economía, porque son los que van a comprar los artículos, ¿no es cierto? Los que van a demandar los artículos, ¿sí? Para poder consumir. ¿Ya? Las empresas es otro rubro importante que estudia la microeconomía. Después habíamos dicho la macroeconomía, que estudia los aspectos globales que se dan en una economía, como ser el empleo, las exportaciones, la importación, la producción, la distribución del ingreso, la riqueza nacional, el ingreso. Eso estudia la macroeconomía. ¿Ya?
Después habíamos visto los sectores de la economía, ¿sí? Y habíamos dicho que hay tres sectores fundamentales, o grandes, o generales, si quieren, ¿sí? Que tiene la economía. El sector primario, que es la parte del agro, el sector secundario, que es la parte de la industria. El sector secundario es la que transforma la materia prima, habíamos dicho, ¿no? Sí, la que transforma la materia prima. ¿Y quién transforma la materia prima? ¿Quién produce bienes y servicios? La industria, las empresas, ¿no es cierto? Eso está conformado por el sector secundario. Y finalmente tenemos el sector terciario. Son aquellas actividades donde se proporcionan los servicios. ¿Y cuáles son esos servicios? El comercio, el transporte, seguridad, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Entonces, esos eran los grandes sectores de la economía. Eso también lo habíamos visto ayer, ¿no es cierto? Lo diré el miércoles, ¿eh? Sí, el miércoles, ¿no? Después habíamos visto los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Perdón, son los que requieren para producir cualquier bien, ¿sí? Entonces, con la interrelación de estos tres factores de producción, nosotros podemos producir cualquier tipo de bien, ¿sí? Una lámpara, un lapicero, un par de calzados, una camisa, una chamarra, un pantalón, ¿sí? Cualquier bien podemos producir con esto. Con la interrelación de estos tres factores de producción. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos factores de producción? Habíamos dicho los recursos naturales, la materia prima. ¿Sí? Los recursos naturales, la materia prima. Siguen ingresando, jóvenes. Ya. Los recursos naturales y la materia prima, habíamos dicho, ¿no? O también se llama, a estos recursos naturales también llamamos tierra. ¿Sí? Entonces son están próximas a los lugares donde están los recursos naturales. ¿Sí? ¿Y cuáles son estas? ¿Y cuál es la remuneración a este factor de recursos naturales o tierra? Se llama, la remuneración es una renta. Aquí está, aquí habíamos puesto. ¿Sí? El otro factor de producción, el trabajo. ¿Sí? La mano de obra, alguien decía, ¿no? La anterior clase. El trabajo, ¿sí? Es el tiempo necesario que se requiere para producir algo, ¿sí? La fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces ya ese trabajo puede tener distintas calificaciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Pueden ser calificados o no calificados los trabajadores. Entonces, su remuneración a este factor de producción de trabajo es un salario, habíamos dicho. ¿Ya? Y finalmente, uno de los factores de producción bien primordial, bien importante, es el capital, ¿sí? Que puede existir en especie o en dinero, dicho, en artículo o en dinero, ¿no? ¿Sí? Y su remuneración a este factor de capital es un interés. Listo. Con eso habíamos terminado la anterior clase. ¿Sí? Con eso habíamos terminado la anterior clase. Sí, hasta ahí habíamos hecho. Y nos faltaba hacer las principales divisiones de la economía. ¿Sí? Entonces, a eso vamos a buscar a ver en qué documento está eso. Esto es. ¿Ver? Esto, sí. Ya. Ahí está. Estos son los principales divisiones de la economía. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ir con calma esto y vamos a ir entendiendo bien esta parte, ¿sí? De la economía. A ver, la economía tiene tres divisiones fundamentales, generales, grandes, como quieren llamar. Por supuesto, dentro de cada una de estas divisiones hay otras subdivisiones, ¿sí? De estas otras, de la teoría económica hay otras subdivisiones, de las políticas económicas hay otras subdivisiones, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a ver es de modo general, ¿sí? De modo general. La primera subdivisión de la economía, que se llama, ahí está, la economía descriptiva, que es la que describe, dice, la realidad económica de un determinado país, ¿sí?
¿Y cómo describe esta realidad económica? Mediante la observación, dice, ¿no es cierto? Pues dice economía descriptiva, que va a describir los hechos económicos que se están dando en una región, ¿sí? En un lugar, en un país, si quiere, ¿ya? Y esa descripción, esos hechos que están dando en una economía, ¿cómo lo vamos a recuperar? Mediante la observación, mediante censos, ¿no es cierto? Que hemos hablado, ¿no? Durante las anteriores clases. Karen, por favor, no rayes Ajá, la... no, no era el intento, va a disculpar, quería guardar la imagen y por error mi dedo se me fue. Ya, Perdón. ya. Entonces, eh, entonces, la economía descriptiva es esa, ¿no es cierto? Es esa la economía descriptiva, la que describe ciertas realidades, ¿ya? Ciertas realidades, ¿sí? ¿Y cómo describimos esa realidad? Mediante un censo. Los censos, digamos, describen o recolectan datos, sí, recolectan datos de realidades concretas, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado de los censos. ¿Sí? Podemos recolectar datos en aspectos económicos, culturales, sociológicos, ¿no? Sociales, ¿sí? En educación, en servicios básicos, bueno, un montón de preguntas se hacen. Entonces es una forma de recolectar, de describir lo que está aconteciendo en una economía, ¿ya? Lo que está sucediendo. Entonces de eso trata, eso estudia la economía descriptiva, de describir, de levantar información mediante la observación de hechos reales, de cualquier hecho real que se da en una economía. Por ejemplo, a ver, no sé, a ver, podemos decir, ¿qué porcentaje de la población tiene empleo? ¿Qué porcentaje de la población no tiene empleo? Podemos ir al Instituto Nacional de Estadística y ahí están, ¿no es cierto? Ahí nos dicen, usted trabaja, no trabaja, hace cuánto tiempo ya no trabaja, ¿no? Hay una serie de preguntas que hacen en el trabajo. Entonces puedo agarrar y puedo sacar eso, puedo observar eso y decir, bueno, la tasa de desempleo es alta en el país, ¿sí? Hay muchos trabajadores que no tienen empleo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy describiendo una realidad, lo que está sucediendo, digamos, en un aspecto, digamos, del empleo en el país, ¿no es cierto? La tasa de, hay tantos, por decir, hay tantos ocupados y hay otros tantos de desocupados. Entonces, voy a sacar su tasa de eso y me sale una tasa de desempleo del, no sé, del 10%, 8%, 5%, dependiendo, ¿no es cierto? Entonces, estoy describiendo una realidad. Sí, estoy describiendo una realidad, ¿no? A ver, puedo describir, a ver, no sé, un ejemplo podemos dar. Decir, no sé, se está importando más de lo que se está exportando. Estamos exportando mucha materia prima en el país. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Estamos exportando mucha materia prima. ¿Sí? Está habiendo fuga de capital. Estamos exportando materia prima y estamos importando bienes finales. Otros países están procesando esa nuestra materia prima que nosotros les vendemos barato, por supuesto, y ellos lo procesan, esa materia prima, y nos devuelven como un bien final, ¿sí? Con valor agregado incorporado. ¿Y qué significa eso? Que nosotros estamos importando bienes finales pero a mayores precios, ¿no es cierto? Y hay una fuga de divisas, una fuga de capitales, de dinero hacia el exterior. ¿Sí? Lo que les decía, ¿no? Nosotros somos buenos exportadores de materia prima. No tenemos la capacidad de procesar, de industrializar nuestra materia prima, que sería lo óptimo, ¿no es cierto? Todos los gobiernos quieren hacer eso, industrializar nuestra materia prima. Pero no se puede, no se puede, no hay la voluntad política, no sé. ¿Eh? Entonces, de eso se ocupa la economía descriptiva. ¿Ya? Después de esta economía, con los avances de esta economía descriptiva, pasamos a la teoría económica. Esta realidad, estos hechos que están dando aquí en la economía, ¿sí? Pasa a la teoría económica. Esa realidad se la va a teorizar, ¿sí? La vamos a teorizar esa realidad y vamos a formularnos principios, normas, modelos, ¿sí? Leyes. Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a formularnos
¿sí? Con los avances de esta economía descriptiva. Lo teorizamos y vamos a decir, hagamos esto. Por ejemplo, ¿sí? Las leyes, ¿dónde se hacen, jóvenes? ¿Alguien sabe? ¿Quién hace digamos, propone hacer una ley? Una ley, digamos, yo quiero, no sé, incentivar crear más empresas para generar más empleo a la población. ¿Sí? Quiero hacer una ley para fomentar, o si no, quiero hacer una ley para fomentar, digamos, para incrementar la producción de las empresas, cosa de que estas empresas requieran más trabajadores, empleen a más gente. Entonces diré, como es lo que ha hecho el gobierno, uno de los gobiernos ha dicho, fomentaremos a la pequeña y a la mediana empresa, ¿sí? Para que no despidan a los trabajadores, para incrementar su producción. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha hecho una ley y ha dicho, daremos créditos a estas pequeñas y medianas empresas. Créditos con tasas de interés bien bajas, ¿sí? Y a largo plazo, ¿sí? A largo plazo. Entonces, los pequeños y medianos empresarios se han acogido a estos préstamos, ¿sí? Porque era importante para sostener, para tener mayor producción, para comprar mayor materia prima, para contratar más trabajadores, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo el gobierno? Está incentivando la producción, está ayudando a las empresas, pequeñas y medianas empresas, para que estos contraten más gente, ¿sí? Haya más empleo, den más empleo, y para que las tasas de desempleo, que en esta economía descriptiva se ha visto, entonces bajen las tasas de desempleo, ¿no? Entonces va a ser una ley el gobierno, una ley donde diga, crearemos incentivos a la pequeña y mediana empresa, daremos créditos a largo plazo, a 20, 30 años, y a tasas de interés mínimos, para que se acojan a estas empresas y tengan mayor producción. Contraten a más gente, más empleados, ¿sí? Entonces, estas leyes, ¿dónde se hacen? ¿Alguien me puede decir? Estas leyes. Hemos hablado, creo, con ustedes, no recuerdo. En el órgano legislativo, licenciado. Sí, hemos hablado de esto, o todavía no hemos hablado. Ahí se aprueban las leyes. Correcto, ¿no es cierto? Correcto. Pero, ¿quién propone? ¿Quién propone? ¿Quién dice, a ver, voy a hacer esto? El que está en función del gobierno, ¿no es cierto? El presidente dice, quiero hacer esto. ¿Sí? Quiero hacer esta ley. Entonces, esa ley seguro agarra y la manda a lo que dice su compañera, a la Asamblea Legislativa Plurinacional. En la Asamblea Legislativa Plurinacional están los diputados y los senadores, ¿no es cierto? Entonces, seguramente los diputados discutirán esa ley, ¿sí? A ver si la aprueban o no la aprueban. Discuten entre ellos, ¿no? Sus pros y sus contras de la ley. Aceptan o rechazan esa ley, o la devuelven al Ejecutivo, al presidente, ¿sí? Entonces, por eso es que los gobiernos quieren tener los 2/3, ¿no? Los famosos 2/3 que tanto se habla en la Asamblea. ¿Qué significa los 2/3? Tener 2/3 en una Asamblea. En donde están los diputados, ¿qué significa tener los 2/3? ¿No? Mucho se habla, ¿no? De los 2/3, que los 2/3, ¿qué significa eso? ¿Alguien me puede decir? 2/3 significa una mayoría, ¿no es cierto? Una mayoría absoluta en diputados y en senadores. Y eso es lo que todos los gobiernos quieren tener, ¿no es cierto? La mayoría. Cosa de que el presidente proponga una ley y como hay 2/3, hay mayoría de ese partido que está en función de gobierno en los senadores, entonces aprueben, ¿no es cierto? No haya oposición. Es por eso que todos quieren tener la mayoría absoluta, los 2/3, ¿sí? Para que no haya empantamientos, cosa de que el presidente proponga una ley y en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores la aprueben, sin que haya porque hay un montón en otras épocas, montón de leyes
que el gobierno quiere hacer, seguramente para mejorar la situación del país, desarrollar la economía del país, que no la aprueban, la archivan las leyes, hay en los diputados y en los senadores, la archivan. Porque hay oposición, hay mucha pelea, entre ellos discuten, no se ponen de acuerdo y la dejan ahí esas leyes. Entonces, estas leyes las aprueban, como su compañero dijo, en la asamblea. Y si tienen mayoría absoluta, el presidente, porque de acuerdo a qué viene, hay la cantidad de diputados senadores, de acuerdo a los porcentajes que han votado por ese partido político, ¿no es cierto? ¿Sí? En épocas pasadas, en la anterior gestión del movimiento al socialismo, cuando estaba Evo Morales, tenía los dos tercios, ¿no es cierto? Tenía la mayoría absoluta. Por eso lo que quería hacer el presidente se aprobaba. No había oposición, ¿no? Entonces, eso es lo que quieren los gobiernos, ¿no? Incluso en las alcaldías, quieren tener mayoría para tener mayores concejales en la alcaldía y cosas de lo que diga el alcalde se aprueba en el consejo, ¿no? Esos son los problemas que tenemos nosotros de un alcalde, otro alcalde, es que el consejo a veces no le deja, fiscaliza, no le deja hacer lo que quiere, digamos, el alcalde, ¿no es cierto? Porque todo lo que propone el alcalde, igual que en el gobierno central, todo lo que propone el alcalde tiene que ir al consejo y en el consejo aprobarse y recién el alcalde puede promulgar ese proyecto, digamos, que tiene. Igual es al nivel central en el gobierno. Los diputados son los que aprueban las leyes. Por eso es que las leyes no se pueden borrar, porque se ha aprobado en la Cámara primero de Diputados, después en la Cámara de Senadores, y se ha aprobado en ambas cámaras. Entonces eso regresa, ya aprobado, diputados han aprobado, senadores han aprobado, eso regresa al Ejecutivo, ¿sí? Regresa al presidente y el presidente firma y lo promulga esa ley. El presidente lo promulga porque se ha aceptado. Una vez que se ha promulgado esa ley, no se puede borrar. El presidente no puede decir, no, esa ley no me gusta, ya no quiero. No puede decir. Todas las leyes que quieran abrogarse o derogarse tienen que también la asamblea, los diputados senadores tienen que ver esa ley, ¿no es cierto? Entonces los gobiernos gobiernan al país con leyes, ¿no es cierto? Y esas leyes se hacen por eso se llama pues asamblea legislativa, ¿sí? Y lo del presidente, los diputados, ¿cómo es? El presidente, los ministros, los consulados, ¿sí? Los embajadores, es el poder ejecutivo, ¿no es cierto? A eso llamamos poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, el que maneja la justicia, ¿no es cierto? Se supone que estos poderes tienen que ser independientes. El poder ejecutivo no puede inmiscuirse en el poder legislativo, ¿no es cierto? O diré en el poder judicial. La justicia no puede intervenir en la justicia, porque son poderes independientes. El otro poder es el poder electoral, ¿no es cierto? El que organiza las elecciones. El gobierno no puede influir en el poder. Son órganos independientes, cada uno de ellos. Pero en la realidad no se ve eso, ¿no? No se ve. Siempre el poder ejecutivo quiere manejar los otros poderes más, ¿no? ¿No? Entonces ahí se hacen las leyes. Por eso los gobiernos quieren tener los 2/3 o la mayoría. 2/3 significa mayoría en la asamblea. Si hay mayoría en la asamblea, cualquier ley que proponga el presidente se aprueba. ¿No? No hay oposición. Pero también los gobiernos, el presidente puede gobernar con decretos, por decretos. A ver, el presidente quiere hacer algo, quiere dar un bono. Decreto supremo, tanto, se otorga bono a todos, el bono, lo que han recibido hace poco en la pandemia, el bono, ¿cómo era? Bono pobreza, no sé qué era, ¿no? ¿Sí? Con decreto supremo. También puede ser una ley eso, ¿no? Las leyes son ¿cómo se decía? Son por siempre, digamos, una ley. No son nadie, si digamos este gobierno en la asamblea una ley se ha promulgado
¿sí? Y se ha hecho esa ley, otro presidente viene, no puede anular esa ley. No, esta ley no me gusta, lo anularemos, no puede hacer eso. La asamblea puede divagar nuevamente, el presidente no. Por eso las leyes se respetan, ¿no es cierto? Porque se ha hecho en la asamblea. Otra cosa son los decretos. Otro presidente puede venir, ese decreto que ha hecho el anterior gobierno no me gusta. Anulen ese decreto. Los gobiernos a veces gobiernan con decretos supremos. El gobierno dice, a ver, quiero hacer el decreto supremo, no sé, de incentivar a la vivienda. Pero eso ha sido una ley, creo, la incentivo a la vivienda, ¿no es cierto? A las viviendas baratas que han dado una ley, creo que era. Pero también puede ser por decreto. Pero gobernar con decretos no es bien visto, porque es una forma como imponer. Está haciendo lo que quiere el presidente, dicen, ¿no? En ese país, ese gobierno está con puros decretos, está gobernando. Es como imponer, ¿no? Ya, yo quiero hacer esto, dice el presidente. Decreto supremo, tanto, 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 se hace esto. ¿Sí? Entonces, los presidentes, los gobiernos, gobiernan también con decretos supremos, ¿no? Eso no va a la asamblea, es por su tuición de ellos, ¿no? Yo quiero hacer esto, dice. Según decreto supremo tanto, tanto, no pueden exportar azúcar al exterior, los cañeros, ¿sí? Mientras no abastezcan el mercado interno. Es un decreto. Y los decretos también se tienen que cumplir. Pero empiezan a hacer huelgas, paros y el gobierno retrocede y ese decreto puede anular el gobierno, ¿sí? O puede mantenerse firme, ¿no? Entonces los gobiernos también con decretos pueden gobernar, ¿ya? Entonces, la teoría económica teoriza esta realidad que ha otorgado la economía descriptiva y formula leyes, modelos, normas, ¿sí? Después, una vez que se ha hecho eso, pasa a las políticas económicas. Es importante eso de las políticas económicas. Las políticas económicas, jóvenes, son lo que hace el gobierno, ¿sí? Lo que hace el gobierno. Lo que les decía hace rato. Digamos, con decreto supremo, tanto, voy a dar un bono, no sé, a todos los inválidos que hay en el país. Entonces, eso es una política económica. Está dando un bono a todos los inválidos que hay en el país, ¿no? Entonces, son lo que hace. Estoy dando un bono a todas las embarazadas, un bono Juana Zurduy. Quiero dar un bono a Juancito Pinto, a todos los chicos de secundaria o de primaria. Entonces, esas son las políticas económicas. Voy a crear un impuesto que paguen, voy a crear un impuesto a la riqueza de las personas. Ese es lo último que se ha creado, ¿no? Hace un mes, creo, un poquito más, el impuesto a las riquezas. Creo que son 30 millones los que tienen como patrimonio, como riqueza, por encima de los 30 millones de bolivianos, pagan un impuesto. ¿Sí? Creo que son 150 familias que hay que tienen ese patrimonio por encima de los 30 millones de bolivianos. Creo que es como 4 millones, más de 4 millones y medio más o menos de dólares de patrimonio. Por encima de los que tienen más de 4 millones y medio de dólares. No estoy seguro del monto. Creo que es 30 millones de bolivianos, que tiene más arriba, y eso equivale a 4.5 más o menos millones de dólares. Los que tienen ese matrimonio van a pagar un impuesto que se denomina impuesto a la riqueza. Es lo que se ha hablado mucho, ¿no? Hace un mes, unos 2 meses atrás, ese famoso impuesto, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Está haciendo políticas económicas. Está haciendo. Entonces, las políticas económicas son lo que hace el gobierno, lo que hace el Estado. Por supuesto, para regular una economía, ¿no es cierto? Para conducir una economía. ¿Sí? Después vamos a ver los objetivos de la política económica. ¿Qué objetivos tiene? ¿Ya? ¿Qué objetivos tiene la política económica? Vamos a ver después eso. ¿Sí? Entonces, estas políticas económicas es lo que hace el gobierno. Entonces, lo que les decía, entonces la economía descriptiva describe una realidad, ¿sí?
Entonces el gobierno dice, a ver, veremos qué está pasando con las tasas de desempleo. Las tasas de desempleo son altas, ¿sí? Han visto eso que se está dando en el país. Entonces eso pasa, eso lo que han visto, que las tasas de desempleo han analizado, eso pasa a la teoría económica. Entonces en la teoría económica esto dicen, formularemos una ley, haremos una ley para incentivar a la empresa privada, cosa de que ellos contraten más trabajadores y bajemos las tasas de desempleo. Contraten más trabajadores, ¿sí? Entonces haremos una política económica, una ley. Diremos, haremos un incentivo a la pequeña y mediana empresa. Daremos, eso es, ¿no? Daremos créditos, el gobierno va a dar créditos de su dinero a los empresarios, a los pequeños y medianos empresarios, va a dar créditos a tasas de interés bajísimas y a largo plazo, 20 años, 30 años. Entonces cualquier empresario va a querer eso, ¿no es cierto? Prestarse dinero, tasas de interés pero bajísimas, y a largo, a 20, 30 años hay que pagar. Entonces los pequeños y medianos empresarios se van a acoger a esos créditos, ¿no es cierto? Entonces, esas son políticas económicas. Entonces, daremos crédito a la empresa privada, porque hemos visto el problema que nos ha dado la economía descriptiva, que las tasas de desempleo son altas en el país. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar, cómo vamos a solucionar eso? Entonces, creando más empleo. ¿Y cómo vamos a crear más empleo? Fomentando a las empresas a que produzcan más. Si quieren producir más, van a contratar más gente. Entonces, daremos crédito, les daremos dinero. Les daremos dinero, el Banco Central, no sé, el Estado, el gobierno, les va a dar crédito a esta empresa, a todas las empresas. Y listo, ¿no es cierto? Se ha cumplido estos tres, ¿sí? Entonces, en cualquier aspecto, por decir, no sé, estamos viendo que la economía descriptiva nos está diciendo que hay mucha exportación de materia prima. Si hay mucha exportación de materia prima en el país, hay fuga de capitales, estamos vendiendo nuestra materia prima y además que nuestra materia prima es un producto es un recurso no renovable, se va a terminar. Entonces, a ver, trataremos de industrializar nuestra materia prima. No exportaremos materia prima y trataremos de industrializar. La teoriza esa realidad, la va a teorizar y va a formar un modelo económico, ¿sí? Donde diga, a ver, vamos a nosotros, el Estado va a construir una petroquímica en el Chapare, en Bulobulo. Y es lo que se ha construido, ¿no? Hay una petroquímica donde, ¿no? Fertilizantes, cosas fabrican y están exportando incluso. Entonces están refinando, están procesando la materia prima con el gas, ¿no es cierto? Están sacando porque es ahí en Bulobulo también hay esa petroquímica que han hecho, ¿no? Entonces, es una política económica eso. Entonces haremos esa petroquímica donde vamos a generar incluso trabajo, fuentes de trabajo, y vamos a procesar nuestro recurso natural, nuestra materia prima, y cosa de que nosotros podamos vender como un producto final, como lo que está haciendo, fertilizantes, abonos, están vendiendo hacia el Brasil, se está vendiendo, ¿no? Y eso es bueno, ¿no es cierto? Industrializar nuestros recursos naturales, nuestra materia prima y no exportarlos. Prácticamente nosotros regalamos nuestra materia prima, vendemos, porque hay suficiente materia, pero eso se va a terminar, ¿no? Entonces lo mejor sería industrializar esa materia prima con valor agregado. ¿Ya? Entonces eso hace la política económica. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna consulta, alguna pregunta de esto? Después vamos a entrar a estas tres, economía descriptiva, teoría económica, aquí estamos explicando, estamos resumiendo, ¿ya? Economía descriptiva, teoría económica y política económica. Ahora vamos a ir a ver después los objetivos de la política económica. Yo creo que esta clase, en el próximo Zoom, que vayamos a entrar, lo vamos a terminar este tema. La próxima clase vamos a entrar a otro tema. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Está bien. Ya, entonces esto vamos a esperar que se grabe este Zoom, unos 5 a 8 minutitos, por favor, y reingresamos nuevamente al Zoom. ¿Ya?
para terminar este capítulo. Bueno, hasta dentro de un momento, jóvenes. Les mando el nuevo... Está bien, Lice. Les mando el nuevo link.